Buenas noches, este vídeo también corresponde a la unidad 2 y vamos a trabajar hoy Kuhn y la matriz disciplinar, ¿sí? Eh, Bien, vamos a retomar algunas nociones que hemos visto en vídeos anteriores y en textos anteriores, entre ellas la técnica de la perspectiva de los pintores renacentistas, y ahí habíamos llegado a esta separación entre el ojo fijo y el cuadro que era el mundo, la ontología, donde están los objetos, y ese ojo fijo que es el que constituye ese espacio homogéneo para asegurar la homogeneidad de los objetos, para permitir que los objetos se construyan siguiendo las mismas reglas. Bien, ese ojo fijo nosotros lo habíamos asociado con el sujeto moderno y fundamentalmente con el sujeto kantiano. Ese sujeto kantiano, o sea, lo que hay en el lugar de ese ojo fijo, es un conjunto de estructuras que constituyen la razón humana. Habíamos visto que ese sujeto kantiano, que es el sujeto trascendental, es universal, es a priori, ¿sí? Y como es universal, ese mundo que va a constituir ese cuadro es el mundo humano. O sea, tenemos una especie de relativismo aquí en Kant, que es un mundo relativo a la especie humana, pero no hay diferencias ni de cultura ni de tiempo. Los objetos son constituidos por este sujeto universal que es la razón humana. Bien, en Kuhn, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder con Kuhn? Kuhn va a considerar también que el sujeto es a priori y también podemos analogarlo con ese ojo fijo que habíamos visto. Solo que el a priori que está proponiendo Kuhn, ese sujeto kuhniano, es un a priori histórico, ¿sí? El sujeto que Kuhn propone es lo que comparten las comunidades científicas, o sea, es la comunidad científica. Esa comunidad científica comparten matrices disciplinares, es decir, que cómo identificamos una comunidad científica por la matriz disciplinar que comparten. Es decir, que comparten una serie de compromisos que ya los vamos a desarrollar y eso es lo que les da la identidad a esa comunidad. Entonces, antes, con Kant, teníamos un cuadro, ¿sí? Un sujeto universal y un cuadro. Ahora vamos a tener varios cuadros, según cuáles sean las matrices disciplinares. Cada matriz disciplinar va a constituir un cuadro, ¿sí? O va a ser posible un cuadro. Por lo que vamos a tener una pluralidad de mundos, ¿sí? No es que hay un mundo fijo y distintas interpretaciones de ese mundo. No, lo que tenemos es matrices disciplinarias que constituyen mundos distintos, ¿sí? Entonces tenemos pluralidad de sujetos y por cada sujeto un mundo, o sea que también tenemos pluralidad de mundos. Entonces, dentro de esa matriz disciplinar, uno de los elementos más importantes es el de los ejemplares, que marca el modo en que esa comunidad resuelve los problemas. Es decir, que el rasgo más identitario de una comunidad científica es el modo en que resuelven los problemas. Entonces, como habíamos dicho, cada matriz nos va a dar un mundo. Y esto va a generar un problema, ¿sí? Que es un problema de comunicación entre las comunidades. Friedman va a decir que Kuhn está de alguna forma desafiando a la racionalidad comunicativa.
Cuando la razón es universal, como en el caso de Kant, ese sujeto universal que es la razón humana, no hay problemas de comunicación, ¿sí? Porque es la misma razón para todos los seres humanos. En cambio, aquí como hay un sujeto, digamos, como hay una pluralidad de sujetos, ¿sí? Entonces empieza a darse el problema de comunicación entre esos sujetos. Recuerden que el sujeto es un sujeto social, un sujeto colectivo, ¿sí? Determinado por esta matriz disciplinar. Entonces, lo que surge aquí es un problema o un desafío a la racionalidad comunicativa. Entonces, ¿cómo es que se comunica? Entonces, aquí habría un problema entre las comunidades. O sea que la comunicación se da en el interior de las comunidades, pero es muy complejo, ¿sí? Quizás no decir imposible, pero sí es bastante complejo la comunicación entre las comunidades. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que si los sujetos, digamos, constituyen mundos, y si tenemos muchos sujetos, tenemos muchos mundos, entonces lo que vemos es que los científicos viven en comunidades y eso implica que vivan en mundos diferentes. O sea, si los sujetos viven en comunidades diferentes, entonces viven en mundos diferentes. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Sí? Es de nuevo esa idea. No es que se interpreta de modo distinto, pero es el mismo mundo. No, realmente están viviendo en mundos diferentes. ¿Sí? Entonces, antes, cuando veíamos Kant, el mundo era un mundo humano. ¿Sí? ¿Por qué? Porque era el modo en que los seres humanos constituían los objetos y ese cuadro, como habíamos dicho. Ahora no es el mundo humano, no es un rasgo de especie, sino que es un mundo constituido por la matriz disciplinar que identifica a una comunidad. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos comunidades diferentes, los miembros de esas comunidades viven en mundos diferentes. Y ese vivir en mundos diferentes es lo que genera después problemas de comunicación entre las comunidades. Vamos a ver cuáles son los elementos de la matriz disciplinar. ¿Qué es una matriz disciplinar? Kuhn antes hablaba de paradigma, pero eso le había generado algunos inconvenientes en la comprensión de su filosofía. Entonces él decide sustituir el término paradigma por el de matriz disciplinar. La matriz disciplinar, una matriz, es una serie de elementos que están ordenados de una determinada forma, y disciplinar porque se refiere justamente a las distintas disciplinas científicas. Bien, entonces, o sea, las distintas, las comunidades que están determinadas por las distintas áreas del conocimiento. Esa matriz está constituida por distintos elementos. Uno de esos elementos es lo que Kuhn llama las partes metafísicas. En las partes metafísicas tenemos dos elementos, los modelos ontológicos y los modelos heurísticos. Los modelos ontológicos son aquellos compromisos de existencia que tienen los miembros de la comunidad. Y los modelos heurísticos son aquellas metáforas, aquellas analogías a partir de la cual, digamos, van a desarrollar el conocimiento. Por ejemplo, el caso de Freud, antes de desarrollar el psicoanálisis en la etapa de la teoría del trauma, toma como modelo de patología a la tuberculosis y piensa la enfermedad mental desde el modelo de la tuberculosis. Después cambia ese modelo, cambia la heurística cuando desarrolla ya el psicoanálisis propiamente dicho. O, por ejemplo, cuando se toma, por ejemplo, el modelo del sistema solar para
explicar el átomo. Entonces, cuando se dice el átomo es como un sistema solar en miniatura, esa metáfora está, digamos, constituyendo lo que se va a entender por átomo. O sea, que esas metáforas no son solamente digamos, retórica, sino que tienen un poder constitutivo. Otro elemento son las generalizaciones simbólicas, también llamadas por muchos autores como generalizaciones guías. Podríamos entender también aquí algo así como leyes, pero ¿qué característica tienen? Que no tienen contenido empírico, son más bien estructuras, son estructuras universales y después van a adquirir contenido empírico con los ejemplares. Los valores, tenemos distintos tipos de valores, valores éticos, estéticos, ideológicos inclusive, y esos valores, por ejemplo, cuando podemos considerar que hay un valor estético cuando una demostración se considera más simple que otra y por eso es preferible, o por qué la precisión es un valor. Entonces tenemos que entrar a analizar allí cuáles son los valores que esa comunidad científica sigue o ha tomado. Y por último, el elemento que consideramos que es lo más característico de Kuhn, que son los ejemplares. La filosofía kuhniana se caracteriza por los ejemplares. Los otros elementos podemos encontrarlos en otras epistemologías, pero los ejemplares es realmente el elemento más novedoso que propone Kuhn. ¿Qué son los ejemplares? Son la resolución exitosa de problemas, ¿sí? Entonces, ¿cómo es que se va a dar la investigación? A las comunidades científicas toman algunos ejemplares que son los mismos autores, los mismos científicos que proponen una teoría, proponen algunos ejemplares. Es decir, la teoría sirve para resolver determinados problemas. Esos problemas son los que están expresados en un ejemplar. O sea que es una situación donde se resuelve un problema. Esos varios ejemplares dan una base, digamos, de ejemplares y fundamentalmente que es lo que va a dar el elemento, el contenido para la educación. O sea, cuando una persona puede vivir, puede habitar en un mundo, sea determinado por una comunidad científica, Kuhn dice se tiene que hacer nativo, porque si no es nativo, no va a comprender lo que se habla, lo que se dice, el modo en que se resuelven los problemas en esa comunidad científica. Y el hacerse nativo, o sea, hay que iniciarse y eso se hace a través de la educación. Y esa educación fundamentalmente consiste en resolver problemas tomando como modelo los ejemplares que se plantean en esa disciplina o en esa comunidad. Por lo tanto, esa base de ejemplares nos da un modo de resolver problemas. Y en esa resolución de problemas no todo es explícito. Hay un importante contenido que es tácito, ¿sí? Que no está explícito. Entonces, por eso muchas veces no podemos entender los modos en que otra comunidad lo resuelve porque no alcanza con que demos todas las definiciones, ¿no? Entonces hay estos elementos que a veces están tácitos, que no están explícitos, van a generar problemas para comprender cómo otras comunidades resuelven problemas. Entonces, lo que se aprende en la educación, básicamente para hacerse nativo de una comunidad científica, es a resolver los problemas como esa comunidad los resuelve. Entonces, esa es la característica que le da mayor identidad a una comunidad científica. O sea, cómo resuelve esos problemas. Entonces, volviendo acá, ¿qué tenemos? Vamos a decir, nuevo sujeto que tenemos aquí,
que hemos introducido con esta matriz disciplinar es justamente un sujeto que tiene una estructura semejante a la de Kant, porque es un sujeto que es a priori, pero es un sujeto histórico. Este sujeto histórico va a determinar una pluralidad de cuadros, ¿sí? Una pluralidad de mundos. Y eso es el elemento que en esta unidad de sujeto nos interesa destacar aquí. Este sujeto que está caracterizado por esta estructura que ya no es la estructura de la razón humana, sino de esta matriz disciplinar que es histórica, ¿sí? O sea, si bien los elementos son universales, digamos, podemos identificarlos en todas las matrices, sin embargo, los elementos específicos ya no son universales. Entonces, lo que vemos aquí es esta pluralidad de comunidades, esta pluralidad de sujetos, y con cada sujeto viene un mundo, es decir, con cada sujeto se da un cuadro. Entonces, esta es la idea, digamos, más importante que vamos a tomar por ahora de Kuhn. Más adelante vamos a profundizar la noción de los ejemplares y vamos a profundizar la noción de la pluralidad de mundos fenoménicos. Porque estos miembros de las comunidades científicas no ven todos lo mismo, o sea, ven lo mismo mientras están dentro de la misma comunidad científica, pero cuando hay comunidades científicas diferentes, hay mundos fenoménicos diferentes, ¿sí? Lo que se muestra, lo que se aparece es diferente. Entonces, hay una idea que después la vamos a criticar, que es esta de la dificultad, vamos a decirlo así, por no decir un término más fuerte como imposibilidad, del diálogo entre las comunidades. Entonces, eso es lo que vamos a tomar por ahora de este texto.